Hola, somos alumnos de la Cátedra de Ginecología Médica de la Facultad de Medicina de la UNE de Corrientes y hoy presentamos cáncer de cuello uterino, toda la información que debes saber. Según el Consenso Nacional de Intersociedades sobre el Cáncer de Cuello Uterino, el cáncer de cuello uterino es la quinta neoplasia en frecuencia en el mundo y la tercera en nuestro país, detrás del cáncer de mama y de colon junto con el cáncer de pulmón. La Organización Mundial de la Salud reporta 500.000 casos nuevos por año en el mundo, de los cuales el 85 al 90% ocurre en países en vía de desarrollo como lo es en Argentina. La incidencia depende de la provincia que evaluemos. Es por esto que decimos que las regiones del nordeste y noroeste argentino son las más afectadas del país, siendo Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes las provincias con más mortalidad por este cáncer. La edad de aparición de esta entidad asciende desde los 25 años, haciendo su pico alrededor de la cuarta década de la vida de la mujer. Los factores de riesgo son las múltiples parejas, el embarazo adolescente, iniciar tempranas las relaciones sexuales, tener infecciones recurrentes y tener inmunosupresión, la pobre alimentación, el tabaquismo, el nivel bajo cultural, la accesibilidad que no sea buena, las condiciones socioeconómicas bajas, la multiparidad, la promiscuidad sexual, o sea que tenga muchas parejas sexuales, y la infección por HPV. El cáncer de cuello uterino está directamente relacionado con el crecimiento normal de células en el cuello del útero, provocadas en un 99% por una infección por HPV. El HPV, también conocido como el virus del papiloma humano, es un virus que se transmite por vía sexual y que tiene su mayor frecuencia al inicio de las relaciones sexuales. El 90% de las infecciones que genera este virus van a ser transitorias. ¿Qué quiero decir con esto? Que al cabo de 2 años y gracias a nuestro sistema inmunológico, es decir, a nuestra defensa, esas infecciones se van a resolver de manera esporádica. Sin embargo, hay un 5% que va a llevar a lesiones que pueden provocar cáncer si no son tratadas. Todo esto sucede en mujeres preferentemente mayores de 30 años. Dentro del HPV tenemos varias cepas oncogénicas que provocan cáncer y las más comunes son la cepa 16 y la cepa 18, siendo la cepa 16 la que tiene 400 veces más poder oncogénico que la cepa 18. Pero acá lo más importante a destacar es que el HPV es una causa necesaria pero no suficiente para generar cáncer de cuello uterino. Entonces, en todo cáncer de cuello uterino va a haber una previa infección por HPV, pero no toda infección de HPV va a poder generar un cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Porque esta infección por HPV por sí sola no es capaz de hacerlo. Sí o sí necesita de otros factores, como por ejemplo el uso de anticonceptivos orales, el hecho de ser tabaquista, el tener otras infecciones de transmisión sexual, la carga viral y la composición de ese virus, y también en lo que respecta a la paciente, su inmunosupresión, si tiene altas o bajas las defensas, si esta persona tuvo o no muchos hijos, cómo está su nivel de hormonas internamente y también su nutrición. Ahora bien, hablando de la prevención propiamente dicha, tenemos dos tipos de prevenciones, una prevención primaria y una prevención secundaria. ¿Para qué dos prevenciones? Para realizar un enfoque integral. La prevención primaria hace referencia a la vacuna contra el HPV, que hoy en día ya se le aplica tanto a mujeres como a varones a los 11 años. Y la prevención secundaria también es llamada como método de tamizaje de diagnóstico o screening, que tiene el objetivo de buscar si hay o no infección o si hay o no lesiones para poder tratarlas a tiempo. Antes solamente se realizaba el PAP. Hoy en día el PAP se realiza en mujeres menores de 30 años y para mujeres mayores de 30 años existe el COTEST, que el COTEST consiste en el PAP más el test de HPV. Ese test de HPV se va a realizar buscando ADN de HPV en el cuello del útero de la mujer.
En una mujer mayor de 30 años, donde el test de HPV nos dé negativo, vamos a realizar nuevamente este estudio a los 5 años. Sin embargo, si en una mujer mayor de 30 años este test nos da positivo, vamos a mirar la citología PAP y vamos a buscar si hay o no lesiones para poder tratarlas a tiempo. ¿Por qué? Porque el objetivo de realizar una prevención de cáncer de cuello uterino es tratar de cubrir a la mayor cantidad de personas posibles para detectar lo más temprano las lesiones y poder actuar a tiempo. Bien, ahora vamos a seguir con la parte de la clínica, es decir, con los signos y síntomas del cáncer de cuello uterino. En primer lugar, vamos a tener el sangrado vaginal irregular intermenstrual. Esto quiere decir que luego de finalizado un ciclo o un periodo menstrual y antes del inicio del nuevo ciclo, vamos a tener una pequeña pérdida de sangre que puede manchar nuestra ropa o nos puede hacer pensar que ya estamos teniendo nuestro nuevo ciclo. Luego también tenemos dolor a nivel de la espalda, a nivel de las piernas o a nivel de la zona de la pelvis, molestias en el flujo vaginal o alteraciones del flujo vaginal con olor, es decir, tener un flujo vaginal oloroso, fétido. También podemos tener relaciones sexuales dolorosas, que eso también nos va a llevar a tener un sangrado vaginal anormal luego de tener estas relaciones. Si nosotros sentimos dolor a la hora de tener relaciones sexuales o luego de ellas evidenciamos sangre que mancha nuestra ropa o mancha las sábanas, es algo que debemos de tener en cuenta y sospechar tal vez de uno de los síntomas del cáncer de cuello uterino. Después, a nivel físico, la persona va a presentar cansancio, pérdida de peso que va a ser muy marcada y muy rápido. A su vez también va a tener pérdida del apetito, es decir, no va a tener hambre y además va a seguir bajando de peso, se va a sentir cansada. Luego va a tener hinchazón en piernas, puede ser en una o en ambas piernas, y va a tener problemas al orinar, que pueden ser incontinencia, es decir, que va a tener muchas ganas de orinar y se puede orinar encima, como también puede tener dolor a la hora de orinar. Luego, si estamos tomando en cuenta que estamos hablando de un paciente, o de una paciente, mejor dicho, menopáusica, es decir, en la cual ya han cesado sus ciclos ováricos, si presenta un sangrado anormal a esa edad, porque ya sabemos que está en menopausia, es algo que debemos de tomar en cuenta y sospechar. También podemos tener un aumento del flujo vaginal, eso se da en cualquier rango etario, sea en pacientes jóvenes, adultas o adultos mayores, y algo que debemos de tomar en cuenta también es una menstruación en la cual va a ser más larga, va a estar más días con pérdida de sangre y va a ser más abundante, es decir, la cantidad de sangre que va a perder va a ser mayor. Para el diagnóstico vamos a realizar una citología, que es la toma de muestra de PAP, que mediante un hisopo tomamos una muestrita de la parte del cuello uterino. Otro estudio es la colposcopía, que es un instrumento en el cual es una lupa con el cual vamos a ver las lesiones. La biopsia va a ser para analizar y confirmar el diagnóstico. Bueno, ¿cómo confirmamos? Hacemos una colposcopía, que ya expliqué anteriormente. Otro método es la biopsia exo y endocervical, en el cual se toma una pequeña muestra de la zona para poder realizar el análisis. Y otra prueba va a ser la biopsia ampliada, en el cual es LEP o cono, que se toma una muestra en forma de cono del cuello uterino. Entonces vamos a hacer, como muestran en las imágenes, esa resección de la zona en forma de cono. Los métodos de diagnóstico de tamizaje o screening va a ser la citología, la colposcopía, que ya expliqué anteriormente. Luego tenemos la prueba directa con ácido acético, en el cual se coloca ácido acético para poder visualizar la lesión. Otra va a ser la prueba con Lugol o de Schiller, en el cual se coloca Lugol, que actúa como colorante para poder guiar la biopsia. Y otra prueba va a ser la prueba de HPV, de las cepas de HPV, donde va a detectar las de alto riesgo para contraer este cáncer. Bueno, para el tratamiento, dependiendo del estadio que nos encontremos en la paciente, podemos realizar una conización.
procedimiento que nombramos anteriormente en este video y que va a funcionar como medida terapéutica, ya que aquí vamos a remover parte de la lesión con cáncer y nos permite llegar a tiempo y a la vez realizar un buen screening. Este procedimiento salva vidas y nos permite no llegar a cirugías amplias como sacar el útero o realizar radioterapia o quimioterapia o procedimientos aún más riesgosos para la paciente. Como médicos, nosotros observamos lo que sacamos para asegurarnos de que no quede cáncer en el cuello uterino. En caso de estadios mucho más avanzados, tenemos que consultar con un especialista. Y ahora vamos a ver fotos sobre lesiones malignas. Gracias. Regálate tiempo, regálate vida. Juntos podemos prevenir el cáncer de cuello uterino. No tengas miedo, el chequeo puede salvar tu vida. Te lo dejo en tus manos.